Entonces, muchas gracias, Tomás. A la siguiente presentación, también todos conocéis a Freddy Rojo. Él nos va a presentar dos temas de actualidad que todos vemos con mucha expectativa. Quizás en el futuro, como ahora se está hablando de las plataformas genómicas que están, digamos, poniéndose en su nivel de utilidad después de muchos años de grandes expectativas. Pues ahora las expectativas las estamos poniendo en la Next Generation Sequencing, biopsia líquida, etcétera. Yo creo que estamos en el comienzo y que también habrá que dar tiempo al tiempo para ver cómo se implementan en la clínica y cómo esto se repercute en nuestro trabajo o complementa nuestro trabajo. Yo creo que Federico ya va teniendo experiencia en estos temas y nos la va a presentar. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación, felicitar a Nacho y a Pepe por el curso y como se comentaba, voy a tratar de poner en contexto en cáncer de mama cuál es la situación, el grado de evidencia para uso de plataformas de secuenciación masiva y cuál puede ser el papel de la biopsia líquida en esta enfermedad. Probablemente en otros escenarios, en otros tipos tumorales, tanto una como otra parece que tienen un mayor papel, pero en cáncer de mama, pues quizá estamos en los inicios y efectivamente veremos cómo se posiciona. Cuando hablamos de biomarcadores, y ya ha comentado Tomás también esta designación, pues estamos hablando de medicina de precisión, oncología de precisión, y efectivamente es un término que está siendo aceptado y de hecho lo que les presento aquí está sacado de la página web de las autoridades americanas en sanidad, de una iniciativa promovida por el gobierno americano de cómo debe ser la medicina del futuro, esta medicina de precisión, que se basa precisamente en el conocimiento del genoma de las personas y de las enfermedades, de disponer de grandes bases de datos y de realizar una integración tanto del genoma como de las bases de datos para explotar esta información. ¿Y cuál es el objetivo? Pues diseñar ensayos clínicos que sean con fármacos contra dianas, contra fármacos novedosos, plantear el racional para estudios combinando fármacos contra distintas dianas y también tratar de identificar de forma rápida cuál es la resistencia a este tipo de desarrollo clínico. Estos tres objetivos son los que están consiguiendo gran financiación por parte de las autoridades en el gobierno americano y de hecho en el último congreso de la ACR en Nueva Orleans hace un mes el propio vicepresidente americano pues hizo una presentación en relación a esta medicina de precisión. Y esta medicina de precisión en base se ha conseguido por el bajo coste que se está consiguiendo en la secuenciación del genoma de las enfermedades, de las personas, etcétera. Esta es una diapositiva también obtenida de la página web, en este caso del NIH, en el que pues, bueno, estima cuál debería ser el coste de secuenciar un genoma. Pueden ver que la estimación que se hacía del coste se aleja muchísimo del coste real y actualmente ya pensamos y creemos que secuenciar un genoma completo está alrededor de los $1.000. Esto es una realidad. Es un precio asequible, con una tecnología asequible y que se piensa que puede ayudar precisamente a esa medicina de precisión. Dentro de la medicina de precisión, obviamente aquí pues, estamos hablando de cáncer de mama y uno de los capítulos fundamentales es la oncología de precisión, que se basa en los mismos pilares de secuenciación, conocimiento, integración y utilización de nuevos fármacos para tratar las enfermedades tumorales. Países de nuestro entorno están desarrollando también iniciativas. Francia tiene una iniciativa en este sentido que después discutiremos, pero por ejemplo también en el Reino Unido, en concreto en Inglaterra, pues hay un programa que es el de los 100.000 genomas que está financiado por las autoridades públicas para secuenciar genomas de 70.000 personas en distintas enfermedades, entre ellas obviamente el cáncer. Con esta medicina de precisión, oncología de precisión, ¿qué hemos aprendido en cáncer de mama? Pues fundamentalmente lo que hemos aprendido es lo que aquí les muestro en esta diapositiva, datos publicados aquí en Nature
por el consorcio del Atlas del Genoma del Cáncer, que actualmente dispone de datos de aproximadamente 6.000 tumores y que nos hace ver que el cáncer de mama tiene fundamentalmente dos mutaciones muy prevalentes, que son las mutaciones de P53 y de PI3 quinasa, que ya lo conocíamos, que son probablemente poco útiles desde el punto de vista terapéutico, y un gran número de alteraciones de muy baja prevalencia, como ahora veremos. Este va a ser el guión un poco de mi presentación en el contexto del cáncer de mama, de cuál puede ser el papel de esta secuenciación y, a partir de ella, de la biopsia líquida en esta enfermedad, qué hemos aprendido en cáncer de mama de la secuenciación masiva, cuál es la prevalencia de las mutaciones, qué posible utilidad tiene para el diagnóstico, lo que conocemos de la heterogeneidad molecular en cáncer, aplicaciones clínicas. Y en cuanto a la biopsia líquida, que hemos aprendido tanto en el escenario de cáncer de mama precoz como en el cáncer de mama avanzado o metastásico. Ya hemos comentado que efectivamente PI3 quinasa, P53 son muy frecuentes en cáncer de mama, pero el resto de mutaciones, que son las más interesantes desde el punto de vista terapéutico, son muy poco frecuentes. Y en esta publicación del grupo de Anderson sobre su experiencia en secuenciación masiva en pacientes con cáncer, efectivamente nos está diciendo lo mismo, que el número de mutaciones útiles, incluyendo KRAS, en distintos tipos, aproximadamente un 40% de los tumores. Y cuando nos fijamos en cáncer de mama, vemos que solo el 33% de las pacientes con cáncer de mama podemos determinar una mutación que podamos asociar a un tipo de tratamiento dirigido contra diana. Desde el punto de vista diagnóstico, pues les presento un caso que hemos tenido nosotros en nuestro centro, una mujer joven que fue diagnosticada en 2014 de un tumor de mama derecha, que en octubre de 2015 se presenta de nuevo en el hospital con una progresión muy importante a nivel hepático, pulmonar y con diseminación ganglionar. Aquí les muestro una biopsia de uno de los ganglios de esta paciente que se pudo biopsiar, y este es el patrón del tumor primario. Pueden ver que es un tumor que corresponde a un carcinoma secretor. Por la edad pues es perfectamente compatible con una secreción densa, que era PAS positivo y que tenía un perfil triple negativo, como es habitual en estos tumores. Sabemos desde hace unos 10-12 años que estos tumores se caracterizan por un reordenamiento, que es el reordenamiento ETV6 en TRAC3, que produce una quimera, un producto de fusión que no se encuentra en condiciones normales, que se produce por una traslocación entre el cromosoma 12 y el cromosoma 15, que se ha visto que en gran número de estos carcinomas secretores y en otros tipos tumorales está presente, y que en nuestra paciente en concreto pudimos detectar por secuenciación masiva, en este caso por una técnica de secuenciación de RNA que permite detectar las fusiones, y confirmamos efectivamente que había una fusión entre ETV6 y en TRAC3. El interés de estas fusiones es que, en primer lugar, en general son poco prevalentes en los tipos tumorales más habituales: cáncer colorectal, cáncer de pulmón, tumores del sistema nervioso. Tienen una frecuencia algo mayor en algunos tipos tumorales, como el carcinoma papilar de tiroides y algunos tumores raros, fundamentalmente en edad pediátrica, pero es muy frecuente en algunos tipos histológicos o tipos tumorales, como es precisamente el carcinoma secretor. En más del 75% de los carcinomas secretores está esta alteración, y también en los carcinomas que asimilan los carcinomas secretores de glándula salival, que en general son tumores muy agresivos. Realmente el patrón de fusiones entre estos tres receptores en TRAC y diferentes partners es muy complejo, lo que dificulta extraordinariamente la detección en los distintos tipos tumorales. Prácticamente no se puede reconocer por técnicas de hibridación in situ, por inmunohistoquímica tampoco hay un anticuerpo que parezca que pueda detectar este tipo de fusiones, y se asume que probablemente las técnicas de secuenciación masiva sean las únicas que puedan detectar este tipo de fusiones. El interés fundamental de detectar estas fusiones es que hay anticuerpos o tratamientos inhibidores específicos de las fusiones. LOXO 101 es uno de estos inhibidores selectivos de fusiones, que en ensayos clínicos con número de pacientes muy pequeños está demostrando estabilizaciones de la enfermedad de más de 1 y 2 años. Aquí les presento precisamente de un carcinoma secretor con afectación pulmonar, gran afectación pulmonar, como después de
9 ciclos de tratamiento, en aproximadamente 2 meses y medio, se había producido una reducción muy importante de la afectación pulmonar. Heterogeneidad molecular. Pues en cáncer de mama sabemos que también estamos ante una entidad con alta heterogeneidad molecular, y les pongo como ejemplo esta publicación del año pasado en Nature Medicine, en el que hacen pues un mapeo de pequeños fragmentos del tumor primario para determinar mediante secuenciación masiva cuál es la cohorte de alteraciones presentes en cada región del tumor. Y vean un ejemplo. Un paciente en el que hay 2 focos, una paciente con 2 focos de carcinoma infiltrante, una amplia área de carcinoma in situ con un foco de microinvasión, y pueden ver, sin entrar en detalle cuáles son las mutaciones, sencillamente la distribución de la altura de los picos y de los colores, como cada parte de la afectación de este tumor presentaba un espectro de mutaciones muy distinto. Incluso, por ejemplo, PITEN, que era compartida por los 2 focos infiltrantes, presentaba distintas mutaciones inactivadoras de PITEN. Esto ocurre efectivamente no solo en la misma localización tumoral, sino también a lo largo de la evolución de la enfermedad, sencillamente por una presión selectiva, por una selección darwiniana de cuáles son las clonas o tipos celulares que pueden tener un crecimiento más favorable en algunas localizaciones, y, por ejemplo, una intervención terapéutica, como puede ser una quimioterapia, hace una selección de aquellas clonas que son más resistentes al tratamiento sistémico y son las que son responsables, en último término, de la recidiva de la enfermedad. Pueden ver estos árboles de selección de clonas con distinto espectro mutacional que de alguna forma reproducen los dibujos de Darwin sobre la selección de las especies. En este sentido, nosotros hemos realizado en GEICAM un estudio, el estudio Converter o GEICAM 2009-03, fundamentalmente promovido por el doctor Burgués, que es quien ha aportado casi todas las muestras de este estudio, en el que hemos comparado mediante secuenciación masiva cuáles son las mutaciones en tumor primario y metástasis de una N de 61 pacientes con cáncer de mama. Y hemos analizado no solo las mutaciones, sino también las amplificaciones y deleciones de diferentes regiones. Fíjense que esto corresponde a tumor primario, esto corresponde a la metástasis. Se identificaron 1.340 mutaciones en 156 genes y 880 alteraciones numéricas en 171 genes. El primer dato sorprendente es que los tumores HER2 positivos, receptores hormonales negativos, que corresponden a este subgrupo marcado aquí en verde, son los que menos alteraciones presentan tanto en el tumor primario como en las metástasis. Probablemente el HER2 es un driver oncológico muy importante y hace que no necesite otras mutaciones adicionales para tener un crecimiento favorable tanto en localización primaria como en metástasis. Y comparando el tumor primario con la metástasis, pueden ver la alta discrepancia en mutaciones encontradas. El 41% de las mutaciones, comparando primario con metástasis, fueron distintas, y el 83% de las alteraciones numéricas fueron también diferentes. De nuevo, el fenotipo receptores estrógeno negativo HER2 positivo fue el que menos varió de tumor primario a metástasis. Y, de nuevo, las discordancias en alteración numérica de genes fueron más frecuentes en aquellos tumores que habían cambiado de fenotipo clínico, es decir, que habían variado en receptores de estrógenos de positivo o negativo o situación inversa, y tumores que eran siempre HER2 negativos. Efectivamente, hemos visto que hay alteraciones en baja frecuencia que pueden ser útiles, que algunas se pueden diagnosticar o deben diagnosticarse solo por secuenciación masiva, que estamos ante una enfermedad heterogénea que tiene un espectro de alteraciones muy complejo y variable en el tiempo, y esto es útil desde el punto de vista clínico. Pues les voy a presentar algunos datos. En primer lugar, quería introducir una encuesta que se publicó hace poquito tiempo de cuál puede ser el papel de la secuenciación masiva en cáncer de mama. Diferentes centros europeos que ya tienen implementada la secuenciación masiva en diferentes contextos, práctica clínica habitual o ensayo clínico, y fíjense cuáles son las cifras. Se hizo una encuesta a 215 centros, 40% hacían secuenciación masiva, pero el número
de solicitudes de secuenciación masiva era pequeño en términos de número de pacientes. ¿Cuáles eran las indicaciones habituales de secuenciación masiva en cáncer de mama? Pues sencillamente tratar de entender la biología del tumor, tratar de guiar cuál es el mejor tratamiento para cada paciente y finalmente por requerimiento de ensayo clínico, como el ejemplo que les mostraba de nuestro caso de carcinoma secretor. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues que en menos del 10% de las pacientes se modificó la decisión de tratamiento, en la mayoría de los casos, y permitió también el reclutamiento de la paciente en un ensayo clínico. Es decir, en el 90% fue poco informativo o poco útil desde el punto de vista de manejo de la paciente. También se preguntó sobre cuáles eran los obstáculos que se percibían para la implementación de la secuenciación masiva y fundamentalmente se apuntó a el coste o a la falta de financiación para este tipo de tecnología. En Francia, precisamente, son muy activos en la implementación, en el uso de secuenciación para decisión terapéutica. Hay diferentes programas de introducción de secuenciación masiva, ensayos clínicos, incluso en práctica clínica. Y aquí les presento pues, diferentes estudios clínicos basados en la utilización de diferentes plataformas de secuenciación masiva o no masiva para tratar de buscar alteraciones que puedan ayudar en la decisión terapéutica. Nos vamos a centrar en este estudio que fue presentado sus resultados parciales en 2014, que es el estudio SAFIR 01. Fíjense, se reclutaron 423 pacientes y ya nos llama la atención que solo se consiguió muestra utilizable para secuenciación en algo menos de 300 casos. Y hay 123 casos que se nos cayeron sencillamente por bajo número de células tumorales, por no disponer de tejido en buenas condiciones, etc. Y de los 300 pacientes, solo en 55 se pudo utilizar el dato genómico para tomar una decisión terapéutica. A pesar de esto, el estudio levantó muchas expectativas. Esto es el número de pacientes que se estimaba para ser reclutados ya en decisión terapéutica. Este era el ritmo de reclutamiento que se esperaba y pueden ver que en aproximadamente año y medio se alcanzó la cifra de los 423 pacientes reclutados. Estas son las alteraciones más frecuentes, excluyendo RAS y P53, que no eran útiles para decisión terapéutica, fundamentalmente mutaciones en PI3 quinasa, amplificación de ciclina, y pueden ver de nuevo, como ya apuntábamos antes, gran número de alteraciones que pueden ser útiles, pero en porcentajes de prevalencia por debajo del 5%. Y en cuanto a respuesta, pues los datos de nuevo no cumplieron las expectativas. Pueden ver, esto está repartido por marcador nuclear, citoplasmático y de membrana. Pueden ver que el número de alteraciones es relativamente bajo y, por ejemplo, para este receptor, que es el Fibroblast Growth Factor Receptor 1, se encontraron 11 pacientes, se pudieron tratar 10 y solo 2 presentaron respuesta. Es decir, el beneficio en términos de respuesta fue, en el mejor escenario, muy modesto. Otra limitación ha sido realmente, como ya apuntábamos, encontrar alteraciones que puedan ser útiles desde el punto de vista de decisión terapéutica. Se estima en este estudio publicado por la Pompeu Fabra que de todos los datos genómicos por tipos tumorales, aproximadamente solo en el 5%, 6% de los casos se encuentra una alteración que puede ser asociada a un fármaco autorizado en este caso por la FDA. Si incluimos fármacos con distinta indicación clínica, esta cifra podría subir al 40%, pero en entornos como el de nuestro país, utilizar un fármaco fuera de indicación clínica es prácticamente imposible. La cifra sí que aumenta en aquellos escenarios en los que hay fármacos en desarrollo clínico hasta un 70%. ¿Esto beneficia o no a los pacientes? Pues los datos de nuevo vuelven a ser poco prometedores. Este es otro estudio, el estudio SHIVA, también es un fase 2, en el que compara el tratamiento estándar a decisión del oncólogo con un tratamiento guiado por secuenciación masiva con drogas contra diana terapéutica y pueden ver que el beneficio no existe. El hazard ratio es de 0,88, pero claramente no hay un beneficio de utilizar un tratamiento guiado por diagnóstico molecular.
Se están haciendo esfuerzos, probablemente muchos de vosotros participéis en ensayos, en este ensayo a través de GCAM, es el ensayo Aurora, es una iniciativa del Breast International Group, en el que en un número muy importante de pacientes con cáncer de mama metastásico, 1.300 pacientes, se va a realizar secuenciación masiva del tumor primario, de la lesión metastásica y también de la sangre para tratar de perfilar mejor cuáles son las pacientes que puedan beneficiarse de un tratamiento dirigido contra diana. Pasemos a la biopsia líquida. Efectivamente es un ensayo, un abordaje de los pacientes con cáncer que está generando muchísima expectación. Hay editoriales en revistas científicas que apuntan a la importancia del diagnóstico molecular directamente en sangre, y cuando hablamos de biopsia líquida realmente estamos hablando de un espectro de estudios diferentes, de diferentes moldes que nos pueden dar información, desde células tumorales circulantes, células tumorales que están vivas en el torrente sanguíneo, ácidos nucleicos libres, bien DNA o bien RNA, y también partículas encapsuladas, exosomas o plaquetas que capturan estos exosomas, que nos pueden permitir detectar alteraciones presentes en el tumor y comprender mejor la biología molecular de esta enfermedad. En cáncer de mama precoz, pues en cáncer de mama precoz tenemos algunos datos que nos apuntan que la biopsia líquida puede ser útil para el diagnóstico. Aquí les presento un Clinical Cancer Research publicado por el grupo de Nick Turner, en el que analizan la amplificación de HER2 a partir de DNA tumoral circulante, hacen una buena correlación con el tejido, y aquí pueden ver tumores o pacientes con detección en sangre de gran amplificación y pacientes sin amplificación de HER2 detectada en sangre periférica. Quizá el aspecto más interesante en cáncer precoz sea el valor pronóstico de la biopsia líquida. Y este estudio, publicado en agosto de 2015, de nuevo por Nick Turner, parece que apunta a cuál puede ser el camino de utilidad de la biopsia líquida en este escenario clínico. Este es el diseño del estudio, es un ensayo clínico que monea, ahora veremos un número muy reducido de pacientes. A las pacientes se les obtenía una biopsia, se realizaba una secuenciación masiva para identificar cuáles eran las alteraciones moleculares, y después se tomaban muestras de sangre antes de empezar el tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, y se repetían al finalizar el tratamiento después de la cirugía y cada 6 meses para trazar en sangre periférica aquellas alteraciones que se habían detectado en el tumor primario mediante la utilización de PCR digital. Fue una cohorte muy reducida de 55 pacientes. Las pacientes estaban previstas para tratamiento neoadyuvante con taxanos y, si se requería, con terapia anti-HER2, y pacientes que no tenían evidencia, obviamente, de enfermedad diseminada. Fíjense que la biopsia líquida o la muestra de sangre en el momento del diagnóstico no es útil desde el punto de vista pronóstico. El análisis de la carga mutacional en sangre no tiene un valor pronóstico. Parece que hay una tendencia a que aquellas que tienen más DNA circulante tengan peor pronóstico, pero no hay una diferencia significativa. Pero el valor viene marcado por la muestra de sangre post-cirugía, post-neoadyuvancia, en la que en aquellas pacientes que se seguía detectando la mutación que nosotros estábamos trazando, tenía muy mal pronóstico en términos de recidiva de la enfermedad, frente a aquellas que no tenían un DNA circulante detectable justo después de la cirugía, en las que la curva queda por encima del grupo con DNA circulante. Si monitorizamos cada 6 meses las muestras de sangre, pueden ver que este grupo de pacientes de buen pronóstico sin DNA detectable circulante mejora sensiblemente, y prácticamente no hay eventos en este grupo que se han negativizado para detección de la mutación en sangre periférica. Hay una excepción a la utilidad de la biopsia líquida en este escenario, y es aquellas pacientes que desarrollan metástasis cerebrales en las que probablemente la barrera hematoencefálica no permite liberar DNA circulante al torrente sanguíneo, y
excluyendo a aquellas pacientes con metástasis cerebrales, e incluso la curva mejora sobre las gráficas que antes les he mostrado. Hay un dato fundamental de valor en esta detección de progresión en pacientes con mutación detectable en sangre periférica, y es que anticipa en varios meses a la progresión detectada por pruebas de imagen. La mediana de anticipación está casi en 8 meses, y hay pacientes que incluso casi 14 meses antes de la progresión detectada en pruebas de imagen somos capaces ya de ver un incremento, en este caso de P53 en sangre periférica. Permite también detectar cambios en el fenotipo. Esto corresponde a la expresión de receptores de estrógeno en el tumor primario, en la cirugía, y pueden ver que en DNA circulante y en una biopsia de la metastasis no se detecta expresión de receptores de estrógeno, y efectivamente se confirma a nivel de inmunohistoquímica que un tumor positivo se había negativizado en la progresión de la enfermedad. GEICAM está participando con el grupo de Nick Turner también en confirmar estos datos de esta pequeña cohorte de pacientes. GEICAM va a aportar aproximadamente unas 1.200 pacientes en diferentes escenarios y ensayos clínicos para confirmar los datos que les he comentado. Cáncer de mama avanzado metastásico. Probablemente aquí sí las células tumorales circulantes pueden tener un valor. Esta publicación de 2005 demostró que efectivamente la detección de más de 5 células tumorales circulantes en 10 mililitros de sangre tenía un valor pronóstico tanto en situación basal antes del tratamiento como después del primer ciclo de quimioterapia. Diferentes estudios, aquí les presento un metaanálisis publicado también hace poco tiempo, demuestra que la cuantificación, el número de células tumorales circulantes tiene un valor pronóstico en cáncer de mama, sobre todo avanzado metastásico, pero también algunos estudios apuntan a que cuando se detectan tienen valor pronóstico en cáncer precoz. ¿Son útiles para decisión terapéutica? Probablemente no. Aquí les presento un estudio publicado en 2014 que utiliza el número de células tumorales circulantes para conducir cuál es la mejor decisión terapéutica en las pacientes con cáncer de mama. Este es el diseño del estudio, se cuantificaban las CTCs, si tenían menos de 5 se consideraba de bajo riesgo, y aquellas que de forma basal tenían más de 5 células tumorales circulantes se trataban, y en el día 21 se repetía la cuantificación de CTCs. Si se había bajado este número de CTCs a 5, por debajo de 5 se consideraba riesgo moderado y se excluía del estudio, y aquellas que tenían persistencia de más de 5 células tumorales circulantes se randomizaban a un tratamiento estándar o un tratamiento más agresivo con quimioterapia, y pueden ver que las curvas de supervivencia son totalmente superponibles, con lo cual no aportaban información para tomar ningún tipo de decisión en este subgrupo de pacientes. Quizá sí que tiene un papel mucho más interesante la biopsia líquida para identificar segundas mutaciones asociadas a resistencia de distintos tratamientos, y quizá la más interesante sean las mutaciones secundarias en el propio receptor de los estrógenos que ahora veremos aparecen en enfermedad metastásica. De nuevo, el grupo de Nick Turner ha sido pionero en publicar la utilidad de la biopsia líquida en este escenario, y estas mutaciones, aunque hace 15-20 años que ya se describieron, son estos dos artículos del 2013 de forma simultánea, cuando pusieron en contexto cuándo aparecen estas mutaciones en el receptor de los estrógenos. Fundamentalmente aparecen en pacientes con enfermedad metastásica que han sido tratadas con inhibidores de aromatasa, y se estima en diferentes series que estas mutaciones son causantes de la progresión al tratamiento con los inhibidores en el 20 o 50% de los casos. Son mutaciones que acontecen en este dominio del receptor de estrógeno, que le confieren una actividad constitutiva y que se hacen independientes de la presencia de estrógenos para transmitir señales en el interior de la célula. Este es el estudio del grupo de Turner, pacientes estrógenos positivas que progresan en inhibidores de aromatasa. Pueden ver que la distribución de las mutaciones fundamentalmente son en esta posición, generalmente esta es la más frecuente que se encuentran tanto en estudios de tumores como de biopsia líquida o de sangre, y pueden ver
que en el 36% de las pacientes metastásicas que habían recibido inhibidores de la aromatasa se encontraban estas mutaciones en el receptor de los estrógenos. De nuevo, aquellas que se detectaban en sangre tenían una peor supervivencia, en términos de supervivencia libre de progresión, frente a aquellas que no desarrollaban la mutación. Otra utilidad puede ser la predicción de respuesta, y les presento este estudio publicado en San Antonio el pasado diciembre, sobre el papel de la biopsia líquida para detección de mutaciones de PI3 quinasa y predicción del beneficio a este tratamiento, buparlisib, que es un inhibidor selectivo de PI3 quinasa, y pueden ver que en función de la detección de las mutaciones de PI3 quinasa en sangre, aquellas que tienen mutaciones se benefician, es la línea azul, del tratamiento con este inhibidor selectivo, y aquellas wild type para PI3 quinasa en sangre no se beneficiaban frente al placebo de este inhibidor selectivo. Y la detección de la mutación en sangre periférica es mucho más informativa que la detección en tejido. Pueden ver la diferencia de respuesta entre mutadas entre tratadas con el inhibidor y no tratadas, y esta es la detección en tejido, y pueden ver que las diferencias son mucho menores. Monitorización de carga mutacional, que podríamos asimilar a carga tumoral en las pacientes con cáncer de mama, mediante medida del número de moléculas de DNA circulante para diferentes mutaciones, que deberemos de trazar con secuenciación masiva, al igual que comentábamos en el estudio de Nick Turner, y pueden ver la variación de los niveles de diferentes mutaciones en una paciente concreta en función del tratamiento que está recibiendo. Aquí con quimioterapia pueden ver cómo descienden los niveles de estas mutaciones, y anticipando a la detección de la progresión de la enfermedad vuelven a incrementarse en sangre los niveles de DNA circulante con mutaciones. No solo la sangre es útil para detectar DNA circulante, para biopsia líquida, sino que cualquier fluido puede ser utilizado. Y aquí les presento este estudio del grupo de Valdebrón, que utilizan líquido cefalorraquídeo también para detectar mutaciones, y en pacientes con cáncer de mama incluso la detección de DNA tumoral en líquido cefalorraquídeo es mucho más informativa que el análisis por citología del líquido. Y de nuevo, las mutaciones que se detectan en el líquido cefalorraquídeo son mucho más informativas en términos de correlación con las mutaciones en las diferentes localizaciones metastásicas que, en este caso, el estudio en plasma. ¿Nos puede conducir el futuro a una situación de estudio de biopsia líquida de DNA tumoral para propósito diagnóstico? Bueno, pues hay datos que están apuntando a que quizá en los próximos años pueda ser que sí. Y aquí les presento pues, un blog sacado de internet sobre una noticia en la que, pues, sobre la experiencia de esta empresa, Sequenom, que realiza secuenciación masiva ahora en sangre, ha detectado pacientes con cáncer, en este caso en 26 mujeres embarazadas en las que se realizaba consejo genético para detección de alteraciones cromosómicas con propósitos de diagnóstico prenatal, pues la detección de algunas alteraciones asociadas a cáncer, fundamentalmente pues P53 y PI3 quinasa, correspondió efectivamente a la detección de cáncer, y en estos 26 casos pues se llevó a cirugía a las pacientes sin detección después de 6 meses después del parto de DNA circulante tumoral. De hecho, hay iniciativas ya en algunas empresas, y aquí les presento una de ellas que ha tenido también mucha repercusión en la prensa, sobre GRAIL, en el que pues es una iniciativa en la que participa Bill Gates, diferentes hospitales monográficos de cáncer en Estados Unidos, y también la mayor empresa en secuenciación, que es Illumina, sobre un test para detección de DNA circulante tumoral con propósitos diagnósticos como gran método de screening para buscar cáncer en población general. Y aquí pueden ver pues una nota de prensa del MIT, en el que efectivamente pues, hacen la descripción del test, que aproximadamente tendrá un coste de unos $1.000 y que estará disponible en el mercado, esperan, en 2019. Como reflexiones y comentarios finales que les quiero dejar, la secuenciación masiva es una técnica compleja, de alto coste,
Probablemente no podrá ser implementada en la mayoría de los centros, habrá que planificar cómo se introduce en el sistema sanitario en nuestro país. Probablemente el número de pacientes con cáncer de mama en el que análisis por secuenciación masiva pueda ser útil va a ser bajo. Vamos a tener que realizar estudios muy profundos para encontrar alteraciones que sean tratables con fármacos dirigidos. Hasta ahora el éxito de las decisiones terapéuticas basadas en secuenciación masiva es modesto, por no decir pobre, y quizás si la biopsia líquida tiene un desarrollo más potente en el cáncer de mama, recapitula muy bien algunas de las alteraciones de interés en esta enfermedad. En cáncer de precoz parece que puede tener un papel muy importante en la predicción de la recidiva de la enfermedad, incluso a largo término, y en cáncer metastásico nos va a permitir detectar mutaciones secundarias de resistencia y quizá también monitorizar la enfermedad o la carga mutacional. Y probablemente el valor de las células tumorales circulantes, por los datos que disponemos, sea mucho más limitado. Muchas gracias. Muchas gracias, creo que ha sido una presentación estupenda y que nos pone el futuro pues con las mismas incertidumbres o expectativas que hace 15 años nos ponían las plataformas genómicas, pues 15 años después nos lo pone fundamentalmente la biopsia líquida, ¿no? Preguntas. Bueno, primero felicitarte por la presentación, como siempre clara y precisa. Y yo quiero hacerte una pregunta con respecto a los criterios que creo que es necesario estandarizar sobre los requisitos que debe cumplir una biopsia cuando se nos pide un bloque de parafina para realizar cualquier tipo de estudio molecular. Hasta ahora la mayoría de estudios hablan de un requisito mínimo que es un 30% de celularidad tumoral. Pero ahí se queda. O sea, yo creo que no es lo mismo 30% en una muestra de una VAG, que a lo mejor tienes 1 milímetro de tumor, que en un bloque que es una pieza completa, que a lo mejor tienes 20 centímetros cuadrados de tumor. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál crees que debe ser la medida estándar, el requisito mínimo? Y, evidentemente, también incidir en la necesidad de que esos requisitos estén supervisados por patólogos en los ensayos, participando los patólogos y que queden perfectamente claros a la hora de exigirnos, de solicitarnos ese material. Perdón. Efectivamente, los requerimientos no van a ser los mismos en un TrueCut que en una pieza quirúrgica. En la mayoría de los estudios, quizá derivado de las plataformas genómicas, nos hemos quedado con cifras del 50-30% de celularidad, pero aquí nuestro papel puede ser clave. Podemos introducir una variable fundamental que es la superficie ocupada por la celularidad tumoral y, de hecho, en los ensayos que estamos poniendo en marcha tratamos de que ese factor de superficie y no solo de densidad celular corrija el grosor de micras que necesitamos para una secuenciación. De hecho, en función de esa superficie y en función de la aplicación, el número de micras que tendremos que emplear para un análisis de secuenciación va a ser distinta. Probablemente en algunos, en una pieza quirúrgica con 5 o 10 micras pueda ser suficiente para una secuenciación por lo menos de amplicones, y en un TrueCut pues, nos tendremos que ir a casi 50 micras para conseguir tener suficiente DNA representativo del tumor. No todas las aplicaciones son las mismas, no hay una cifra mágica de grosor, celularidad, etcétera. Probablemente ahora para amplicones incluso con un 10%, 15% de celularidad es suficiente. Si vamos a técnicas más sofisticadas de secuenciación de RNA, el requerimiento imprescindible va a ser un 50%, porque la sensibilidad de la técnica es mucho menor. ¿Naya? Gracias. Enhorabuena por la presentación. Como siempre, Fede, muchas gracias. Creo que nos has acercado mucho a estos temas complejos y confusos. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué especialidad, qué servicio crees que debe de ubicar la biopsia líquida y qué servicio crees que la ubicará? Yo voy a pelear para que seamos nosotros, evidentemente. A ver, tenemos la ventaja de que nosotros tenemos la experiencia de determinar marcadores en tejido pues ya desde hace bastantes años, lo estamos haciendo muy bien, diría yo,
y de forma habitual las técnicas de biopsia líquida emplean el mismo tipo de aproximación, con lo cual va a ser muy fácil asimilar el plasma a lo que estamos haciendo en tejido. El término biopsia líquida también nos favorece. Es biopsia, con lo cual nos lo quedamos. De hecho, somos quizá los mejores interlocutores con los oncólogos que hay ahora. En los comités somos los que mejor dialogamos en términos de biomarcadores con los oncólogos. Pero de hecho es una golosina y la realidad es que diferentes servicios, diferentes especialidades están peleando por conseguir un mercado, un poder económico, poder de decisión muy importante. Y tendremos que pelear como SEAP, como sociedad y como colectivo en que seamos nosotros. Tengo entendido, es un comentario minúsculo, no sé si es cierto del todo, pero creo que los técnicos de anatomía patológica no están autorizados legalmente para manejar sangre. No sé si es cierto o no. Yo creo que sí pueden manejar muestras biológicas en general, ¿eh? No hay una limitación. Yo quería comentar sobre en los programas de screening hay un balance entre los beneficios y los daños que hay. Claro, cuando a una mujer le hacen un test de sangre para ver su niño cómo está y le detectan P53 y PI3K elevado, se supone que a lo mejor va a tener o va a desarrollar un cáncer de mama. Pero claro, eso va a ser real, porque ponte a buscar ahora ese cáncer de mama durante a lo mejor 7 años que tarde en empezar a ser detectable por mamografía o por resonancia, porque pasa tiempo entre... Efectivamente, la situación de riesgo tiene unas connotaciones éticas, incluso filosóficas, de cómo presentar esa información a una mujer sana en ese momento que puede tener una mutación que se pueda trazar de riesgo. De hecho, en el Consejo Genético siempre hay discusión realmente de cómo manejar este tipo de información y depende muchas veces del interlocutor cómo puede aceptar esa información, porque estás marcando cuál va a ser su estilo de vida en los próximos igual 40 años, ¿no? Esta situación que os presentaba es distinta. Estos son mujeres o personas que ya tienen un cáncer, es decir, estamos detectando DNA tumoral, una mutación que ya está presente en un tumor que no se había detectado por una exploración clínica. Y el propósito de GRAIL no es detectar riesgos, que para esto sí que hay plataformas que tienen un rendimiento relativamente malo, pero sí como método de screening. En vez de sangre oculta en heces para cáncer colorectal, detectemos CARRAS y otras mutaciones en sangre de una población de riesgo que cumpla los mismos criterios. Última pregunta para Nacho. Sí. Una cosa que llama la atención, y has hecho mucho hincapié, es la poca heterogeneidad desde el punto de vista genómico del HER2, del grupo HER2, ¿no? ¿Cuál es tu explicación del contraste entre esto y el dato de observación de que los HER2 son tumores que son heterogéneos desde el punto de vista, por ejemplo, inmunohistoquímico? Hay casos con receptores, incluso con andrógenos, hay casos con P53, otros sin P53, hay, desde el punto de vista morfológico, responden a casos de grado alto, que sugiere implicación de mecanismos de proliferación, de aneuploidía, es decir, que no solamente HER2, ¿no? Da la impresión que hay muchas más cosas. Sí, indudablemente tiene una cohorte de alteraciones que les confiere ese mayor grado, esa mayor agresividad. Comparando tumores HER2 como subgrupo, como fenotipo, son tumores muy variables con distintas características, no hay un tumor HER2 igual a otro, esto lo sabemos, lo vemos nosotros de hecho en el microscopio, pero el dato lo que nos sugiere es que el tumor que es HER2 positivo siempre es igual. Y de hecho, aunque en la literatura aparezcan datos de que se negativiza HER2, adquiere la metástasis HER2 cuando el tumor primario era negativo, en nuestra experiencia ese número de casos es muy reducido. El tumor que es HER2 siempre es HER2. Pero no responden al 100%. No, indudablemente, desde el punto de vista terapéutico hay otras alteraciones que marcan cuál es la sensibilidad a la terapia anti-HER2. Bueno, última allí. Sí, que has comentado en un estudio con inhibidores de PI3K, con el buparlisib, que sí que habían diferencias en supervivencia cuando se detectaban mutaciones en DNA circulante y no en tejido tumoral. Y yo creo que el futuro va por ahí, porque ¿qué es lo que pasa con los estudios de enfermedad metastásica? Que cuando nos
sacamos sangre periférica para determinar DNA circulante, lo sacamos en el momento que la paciente tiene enfermedad metastásica. Pero cuando mandamos tejido tumoral, muchas veces no tenemos tumoral de la metástasis, y que mandamos tejido tumoral del tumor primario. Sí. Y es que, más que probablemente, con el tiempo, las mutaciones han cambiado. Entonces, con el tejido del tumor primario no encontramos diferencias, pero sí con las mutaciones del DNA circulante, porque es realmente lo que refleja el momento actual. Porque muchas veces tenemos dificultades para biopsiar metástasis. Totalmente de acuerdo. Probablemente es la situación inversa a HER2. HER2 es estable y P3 quinasa probablemente es el gen que más heterogéneo es en cáncer de mama. Hay descrito que incluso dentro del mismo tumor primario puede haber 4 mutaciones distintas de P3 quinasa y, por supuesto, a lo largo de la evolución de la enfermedad. Lo que nos está diciendo el ctDNA, el DNA circulante, es que el tumor primario podría ser nativo o mutado. Pero la situación actual, con un DNA obtenido en la toma de decisión de utilizar el buparsilib en metástasis, nos va a recoger cualquier mutación presente en cualquier nicho metastásico. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos un descanso.